estoy viendo nada, no estoy escuchando nada, y entonces, pero no, nunca les voy a preguntar si se está viendo la pantalla y si me están escuchando. Yo voy a poner en pantalla y me voy a poner a platicar, y si no la ven, si no se ve, entonces ustedes, por favor, me dicen que no están viendo nada o que no me están escuchando o lo que sea, ¿ok? Y lo mismo cuando les toca hablar a ustedes. Ya hablaremos de que también ustedes van a participar en esto, platicándonos ampliamente más adelante. La otra cuestión muy importante, muy importante. A partir de este momento yo ya no los estoy viendo. Si ya se redujo la pantalla donde veo incluso sus avatares, por lo tanto, no sé si están o no están. En algún momento voy a preguntar, la pregunta va a ser genérica, cualquiera que la pueda contestar, o para hacerlo más interactivo, más dinámico, entonces me dirigiré específicamente a alguno de ustedes para que me dé una respuesta. Y ahí iré turnando o iremos turnando las preguntas. Y la otra, pues, en el mismo sentido, ustedes, por favor, en cualquier momento que algo no escuchen, no entiendan, quisieran saber más, les surjan dudas, lo que sea, inmediatamente interrumpan, inmediatamente. A menos que me interrumpan a la mitad de una palabra, déjenme terminar la palabra y entonces les permito la participación, pero no tienen que hacer nada más que abrir el micrófono y hablar. No levanten la mano porque no voy a poner atención y no sé si voy a ver si tienen levantada la mano para pedir la palabra. Tómensela. Esta es una interacción en los dos sentidos. No es un monólogo, es un biólogo. O sea, no platico yo, eso sería un monólogo. Platicamos los dos, eso es un biólogo. O sea, platican ustedes y platico yo. O platicamos nosotros, la doctora Marta Moreno y yo, o platican ustedes. Entonces, interrumpan en cualquier momento. No les dé pena. Ay, es el maestro. Ay, no voy a dejarlo hablar. Ay, se va a oír feo. No, lo feo es que no interrumpan. Así que en cuanto quieran hablar, decir lo que sea, lo clásico, la frase clásica, no hay preguntas tontas, cuando mucho las respuestas pueden ser las tontas, pero si algo no lo sé, les voy a decir, de plano no lo sé, no los voy a inventar. Soy muy malo inventando, así que si algo no lo sé, pues lo dejamos para después y lo investigamos entre todos. Ok, ha habido preguntas y eso ha sido muy importante. Me han hecho preguntas de las que yo no sé la respuesta. Incluso ha habido preguntas de las que aún después de investigar no hay respuesta para esas preguntas. Son preguntas muy interesantes, muy oportunas y que señalan lo que le falta a los inmunólogos por saber. Ok, bueno. Vamos a empezar a hablar primero los créditos. Algunas de estas diapositivas son fusiladas de una presentación de la doctora Marta Moreno, por eso van a ver las letritas aquí abajo que dicen MCML, Marta Cecilia Moreno Lafont. Agradezco la sesión de sus Te voy a enviar el logo del aniversario número 88 de la escuela. Sí, pero esto parece que es del año pasado porque dice 87 aniversario. Sí, actualicé la presentación, pero... Acaba de salir porque pues fue en enero 20. Actualicé la presentación, pero no le cambié esto porque no lo sé hacer. Esas son de las cosas que yo yo te enseño. Adolesco. Entonces, bueno, ahí está el asunto. Ahora, la otra cosa que no veo, esto que parece caquita, ¿qué es? Aquí está. Cambió esto. Ok, bueno. Entonces, una vez dado los créditos que me fusilé la presentación y la modifiqué para completarlo a lo que yo quería hablar, pues sean ustedes bienvenidos. La enseñanza que deja huella no la que hace de cabeza a cabeza, sino corazón a corazón. Ok, corazones pensantes. Esta es la doctora Marta Moreno que va a ir haciendo a la luz, caminando hacia arriba, llevándolos a ustedes. Seré yo tratando de hablarles de algo que trataremos de entender. Bueno, los objetivos del curso. A ver, estos son dos objetivos formales.
Dice, integrar la estructura y función del sistema inmunológico, señalando su importancia en preservar la identidad del individuo y su función en los fenómenos de inflamación, alergias, autoinmunidad, rechazo de trasplantes y cáncer. Si entendieron algo de eso, me lo pueden explicar, por favor. 2, identificar el papel de los mediadores inmunológicos en el control de estos fenómenos o la inducción de los mismos. Después le vamos a cambiar los objetivos del curso, porque estos son un poquito abstractos, no se entiende bien qué quiere decir. Entonces vamos a definir mejor los objetivos del curso. Ahora, este curso se va a basar en, por lo pronto, pues como hemos estado platicando hasta ahorita, a través de los medios clásicos, las presentaciones en forma de diaporamas, utilizando diapositivas, que van a ser simplemente guías de lo que tienen que saber. No podemos platicarlo todo. Una parte tendrá que ser leído por ustedes. No tenemos el tiempo de clase para agotar la temática. A través de videos, que tendremos también algunos videos, de lluvias de ideas que ustedes puedan aportar y de discusión, sobre todo en el laboratorio. En el laboratorio vamos a tener mucho espacio para la discusión, pero aquí también, si algún tema les parece polémico, ustedes le tienen un enfoque diferente, adelante, todas las ideas son absolutamente bienvenidas. La evaluación del curso, llegamos a una parte un poco sensible. La calificación del curso va a depender de lo siguiente. 1, el curso es teórico-práctico, por lo tanto, el 50% de la calificación final va a depender de la teoría y el 50% dependerá del laboratorio. ¿Qué significa esto 50 y 50? La calificación final va a ser de 10. Pero este 10, que significa la calificación máxima en la escala que trabajamos de 0 a 10, de este 10, 5 puntos corresponden a la teoría y 5 puntos al laboratorio. Es decir, si ustedes por todos los procesos de evaluación tienen 10 como promedio en la teoría, ese 10 significa 5 puntos de la calificación final. Si en el laboratorio también tienen un 10, por las diferentes formas de evaluación que habrá en el laboratorio, pues eso le representa 5 puntos que se sumarán a los 5 puntos de la teoría y eso conforma el 10 total de la calificación que va a ir a las boletas correspondientes, al que se sube al SAES. ¿Ok? Bien. La teoría va a tener, que es de lo que vamos a hablar ahorita, la teoría va a estar calificada de 3 maneras. 1, por exámenes. Vamos a hacer 3 exámenes a lo largo del curso, en los que vamos a ir evaluando grandes segmentos del curso. Por las tareas, no van a ser muchas, pero habrá algunas tareas y eso va a tener alguna aportación en el curso. No tienen puntos, no le voy a asignar puntos, va a ser simplemente una actividad a la que sumará alguna parte a los exámenes y la parte crítica, las participaciones. El impacto de las participaciones está en esto. Pongamos el caso de que ustedes por promedio de los exámenes y sumando lo que implicarían las tareas, tienen ustedes 9.2 o 9.3 de calificación. Ok, 9.3 en teoría. Perfecto. Ese 9.3, desde el punto de vista meramente aritmético, baja a 9. Su promedio en la teoría sería de 9. Pero las participaciones pueden ser de tal orden de magnitud que hacen una aportación. Yo leía ya que el investigador fulano, o leí y escuché que en realidad las cosas no eran así, sino eran de esta otra manera, o lo que yo creo, por lo que he entendido, lo que yo creo es que, a ver, momento, ahí. Usted acaba de decir que el caballo de Napoleón era blanco, pero ahora me están diciendo que es negro. Ahí yo veo una contradicción, o es blanco o es negro, no puede tener los dos. Y ese tipo de participaciones que aporten algo, serán todas ellas tomadas en cuenta. No tienen puntaje, pero van a normar un criterio como para decidir si el 9.3 va a bajar a 9 o puede subir inclusive hasta el 10. ¿Ok? De ese tamaño, y no solamente en
la teoría, sino que esto puede impactar incluso en el promedio final, ya considerando el trabajo de teoría y de laboratorio. ¿De cómo se va a evaluar el laboratorio? Bueno, luego platicamos en su respectiva sesión. Cuando empecemos a trabajar laboratorio, entonces en esos momentos vamos a hablar cómo se evalúa el laboratorio. Tiene una forma diferente de evaluación, obviamente por el tipo de trabajo que se hace ahí. Muy bien, que es mucho más dinámico. Ahí sí, como ya nos vamos a ver, incluso pues tendrá otro componente muy importante que formará parte de la evaluación, pero eso lo platicamos en su momento cuando toque hablar de laboratorio. Entonces, por lo pronto, la teoría es así: 3 exámenes, tareas y sus participaciones en clase. Si alguien pregunta por ahí qué hora es, o si alguien pregunta qué dice ahí que no alcanzo a ver, pues esa no será considerada como participación, pero sí todas estas que les comento hagan alguna aportación al tema que estamos platicando. Ahí están los libros, esta es la portada de la primera edición del libro de Inmunología Molecular Celular Internacional. Algunos de estos libros ya los tienen ustedes en el Classroom, así que solamente es para ilustrar. Ok, bueno, la inmunología. La inmunología obviamente en el Paleolítico no se conocía, entonces no es el propósito hablarles de la inmunología en la época del Paleolítico. Cuando es el Paleolítico, pues está fechado, de acuerdo a los antropólogos, a la opinión general de los antropólogos, entre hace 120,000 y 10,000 años. Dice antes de Cristo. Después de Cristo nada más han pasado 2 años, así que 120,000, 118,000 años no hace mucha diferencia. Paleolítico es la época del piedra. Los humanos de entonces ya eran una especie cercana a la que somos ahora, pues eran nómadas. Ellos viajaban, como ustedes seguramente saben, de sitio en sitio buscando la comida. Una vez que terminaban el alimento en un determinado sitio, siempre se movían a otro buscando más alimentación. Eso cambió en el Neolítico, la nueva piedra, sería la traducción literal, de hace alrededor de unos 10,000 años antes de Cristo. Cambian los modos de vida y esto impacta de cierta manera en la expectativa de vida. ¿Cuánto tiempo vive el hombre en la época paleolítica de la edad de piedra? La edad promedio de 19 años. La edad promedio, es decir, había gente que vivía menos que eso, sobre todo en la infancia temprana, pero había gente que vivía un poquito más. Nada más que los ancianos de 70, de 60 años, eran muy poquitos, muy poquita gente, pero muy poquita gente llegaba a esas edades. Cosa que no cambió mucho en el Neolítico, cuando ya el hombre se asentó, ya tuvo una casa finalmente, domesticó a los animales, domesticó a las plantas, nació la agricultura, nació la ganadería y entonces se pudo tener un asentamiento formal que tuvo un impacto, entre otras cosas, en la calidad de vida y en la expectativa de vida. La expectativa de vida subió, ya el promedio era 21 años. Ya se vivía hasta los 21 años en promedio, es un montón. Fíjense ustedes. Si nos vemos un poquito más adelante, vamos a caminar 10,000 años de un trancazo. ¿Qué pasa 10,000 años después? Pues 10,000 años después comienza otro tipo de cultura. Tenemos ya una cultura científica que durante mucho tiempo estuvo basada en Europa, en la Europa central, sobre todo en 3 países en particular. La ciencia se desarrolló y por lo tanto el impacto en la sociedad del nuevo conocimiento se desarrolló fundamentalmente en Alemania, en Francia y en Inglaterra. Entonces, los grandes avances del conocimiento humano se dieron principalmente en estos 3 sitios. Por supuesto, no despreciamos el conocimiento que derivamos de los romanos, de los griegos, que sobre todo de los griegos, enorme conocimiento que todavía hoy sigue impactando en nuestros días, pero que cambia radicalmente en la forma de generar conocimiento y en cómo este conocimiento impacta en la sociedad, pues ya en la época más moderna, en el siglo XVII,
en siglo XVIII, que es cuando hay un boom de conocimiento, se desata la era del conocimiento una vez que vamos saliendo de esta época del oscurantismo que significó la Edad Media. Y ese conocimiento que fue adquiriéndose muy importantemente en esta época, saliéndonos de la Edad Media, entrando ya a una edad más luminosa, pues hizo que la expectativa de vida creciera de los 19 años de edad promedio en la época paleolítica a los 25 años como expectativa de vida hace no más de 300 años. Y entonces empezó a aparecer un mayor número de personas que alcanzaban una mayor edad. Empezó a ser más frecuente ver gente de 50, de 60 años, incluso de 70 años, era un poquito más frecuente. Lo mismo en Alemania que en Francia, en donde empezó ahora a darse una explosión de conocimiento muy importante que impactó en la calidad de vida y en la expectativa de vida, y que hizo que el promedio de vida se llevara hasta los 31 años. Fíjense, 1860, hace no más de 200 años, y la expectativa de vida era 31 años. O sea, ya alguien que llegaba a los 31 años ya podía empezar a pensar en hacer el testamento, porque yo ya voy a chupar faros dentro de poquito. Ya me voy a pelar, me voy a ir, me va a cargar el payaso. Y la gente de mayor edad, los viejos de 60, 70 años, pues no aumentó gran cosa. Entonces seguía siendo muy parecido a lo que era 100 años antes. ¿Y qué pasa hoy en día? Hoy en día tenemos una disparidad muy fuerte, muy marcada en diferentes partes del mundo. El año 2000, Mozambique, expectativa de vida 39 años. Claro, ahora hay gente en Mozambique que llega a los 90 o más. Pero ¿qué pasa en otros sitios del planeta en el mismo año, en el año 2000? La expectativa de vida es de 80 años en Inglaterra, en el año 2000. Ahora es más alta. En el 2020 la expectativa de vida está alrededor de los 87 años. Y tener gente de 90 o 100 años cada vez es más frecuente. Cada vez es menos notorio, es menos digno de salir en el periódico alguien que cumplió 100 años. Gente muy importante y gente indeseable que está cumpliendo 100 años cada vez más frecuentemente. ¿Por qué esta diferencia entre la expectativa de vida en Mozambique, 39 años, la expectativa de vida en Inglaterra? ¿Qué diferencia tenemos entre África y Europa? Si bien esto no tiene que ver, estas dos comparaciones, esta comparación, Mozambique año 2000, Inglaterra año 2000, no tiene que ver con la inmunología propiamente, tiene que ver más bien con cuestiones de tipo económico. Esta imagen, vamos a ponerla aquí mejor, esta imagen donde estamos viendo cómo crece la expectativa de vida, depende de varias cosas, pero hay tres asuntos muy importantes, 3 puntos muy importantes, 3 puntos de inflexión en la historia de la humanidad que han logrado este incremento en la expectativa de vida. Por lo menos 2 de ustedes los deben de conocer. Perdón, 2 de ustedes. 2 de estos puntos que favorecieron este crecimiento tan espectacular de la expectativa de vida del hombre, los conocen ustedes. ¿Cuáles son? Los avances médicos. El acceso a la alimentación. El acceso a las vacunas. Las vacunas han sido impactantes en el incremento en la expectativa de vida, sobre todo en las edades tempranas. Ahora vacunamos más y los niños se mueren menos. Y otra cosa muy importante, muchas de las vacunas que se están aplicando inducen una inmunidad de larga vida, de toda la vida. Y pues algunos de ustedes se acuerdan, olvidémonos del coronavirus, ¿alguno de ustedes se acuerda haber sido vacunado hace 10 años? ¿En los últimos 10 años? Yo sí. ¿Los últimos 15?
de los No. últimos 20 años, ¿no? Seguramente su última vacuna fue cuando estaban en la primaria. Y se acordarán que querían salir huyendo de la primaria cuando llegan las enfermeras con su su mochila con las vacunas. Yo sí me acuerdo. Algún día incluso alcancé a esconderme en la escalinata de la tarima que llegaba a donde se hacían los honores a la bandera, pero me encontraron los maestros y quien me tuvieron que vacunar. Entonces, sí, las vacunas han incidido importantemente, muy importantemente, en el incremento de la expectativa de vida. Pero fíjense el brinco que da de 1860 al año 2000. ¿Cuánto tiempo es? 140 años. Y nos sube la expectativa de vida al doble. 39, vamos a redondearlo a 40. De 40 a 80 años. 40 años el incremento en la expectativa de vida en los últimos 140 años. Bueno, las vacunas. Y otro factor muy importante que incrementa la expectativa de vida. Eso tiene que ver más con los microbiólogos que con los inmunólogos. Los antibióticos. Los antibióticos. El descubrimiento de los antibióticos y la creación de estos para evitar la mortalidad causada por una enfermedad infecciosa le ha incrementado al humano la expectativa de vida estos 40 años, en tan poquito tiempo. Insisto, miren nada más la cantidad de gente de 80 años. Los abuelitos de mi época eran de 60 años. Ya ver una persona de 60 años ya era para quitarse el sombrero, venerable anciano, siéntese usted, yo le voy a atender. Una persona de 60 años, esto es un chamaco, esto es un escuincle, porque los abuelitos de hoy en día tienen 80 años o más. Ya la gente llega a los 80 años con la mano en la cintura. Sin embargo, y el otro es una cuestión de tipo económico, que nos ha ayudado a resolver uno de estos problemas que son las tres razones por las cuales debemos de seguir trabajando. Uno, seguimos teniendo epidemias que siguen diezmando la población. No hay más que hablar de coronavirus o de COVID para entender que las epidemias pueden tener un impacto muy importante tanto en la salud en general como en la mortandad. Y epidemias, aquí hay una pequeña lista de epidemias que hemos pasado más o menos recientemente. La viruela, la peste bubónica, la tuberculosis. Se sigue muriendo 3 millones de personas al año de tuberculosis. Cólera, fiebre amarilla, influenza. La influenza mata más gente que la que mató el coronavirus. Pero como se hizo endémica, como se hizo ya una costumbre cada año, pues ya ni nos espanta, ni sale en los periódicos. Tifo epidémico, paludismo, poliomielitis, mueren alrededor también de 2 a 3 millones de personas por paludismo. No en todo el mundo, la mayoría mueren en África. ¿Cuál era ese? Perdón. ¿Perdón? ¿Cuál era el paludismo? Lo que también conocemos como malaria, que es producido por un parásito que se llama Plasmodium y es transmitido por mosquitos. Y uno de ellos, una de las formas más graves del paludismo, es un paludismo o una malaria cerebral que afecta al sistema nervioso central. Poliomielitis, SIDA. ¿Quién habla de SIDA hoy en día? Ya nadie habla de SIDA. Y antes era un terror. ¡Ay, el SIDA! No me voy a infectar de SIDA. ¡Ay, que me escupió! Hay una historia interesante de un policía que acusó a una persona, la llevó a juicio y la acusó de intento de homicidio. Un parte al que trataba de detener el policía, el señor le escupió al policía en la cara y luego le dijo que tenía SIDA. Y que va el policía al ministerio y que acusa a este hombre ese intento de asesinato porque tiene SIDA y me escupió. Y yo me voy a morir de SIDA. Lo mandaron al carambas porque pues era claro que el SIDA no se transmitía a través de la saliva,
pero se hizo muy popular que era una forma de transmisión de la saliva. El coronavirus sí se transmite por la saliva, pero pues así da, ¿no? Ébola, alguna vez medio mundo se espantó porque hoy ahí viene el ébola. Esas son algunas de las epidemias que han causado gran cantidad, o que han causado o que siguen causando gran cantidad de tanto de enfermos como de personas que fallecen por estas enfermedades, incluso entre los ricos, aunque haya gobernadores en México que digan que hay enfermedades que son de los pobres, que son de los ricos como el coronavirus, pues los ricos y los pobres mueren igual. Acaba de morir, por cierto, Onésimo Cepeda hoy en la mañana, en la madrugada. Murió Onésimo Cepeda, un arzobispo, no sé qué cargo tenía, en la Iglesia Católica, supermillonario el cuate que se reunía los fines de semana a jugar golf con amigos, cardenal, un cuate riquísimo, murió de coronavirus. Bueno, y mucha gente que ha muerto de enfermedades infecciosas, que muchas de ellas son epidémicas, que afectan a pequeñas poblaciones en comparación con el resto del mundo, o pandémicas. SIDA fue pandémico, tuberculosis es pandémico, viruela fue pandémico, la COVID pandémico. Y hemos acusado insuficiencia de recursos terapéuticos en dos sentidos. Esta insuficiencia de recursos terapéuticos se refiere en dos sentidos. Uno meramente económico, que no hay los recursos para adquirirlos. Y el otro es conceptual, que aunque tuviera yo el dinero, no tengo el medicamento. No hay un medicamento todavía de uso generalizado para el tratamiento de COVID. Lo único que tenemos es paliativos y el preventivo, que por cierto no nos cura la enfermedad. Nos hace que la enfermedad sea más suave. Pero ya me enfermé, ¿qué puedo hacer para curarme? Por lo pronto, casi nada. Entonces no tenemos todavía tratamientos para diferentes enfermedades, y no nada más infecciosas, para diferentes tipos de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, que no son enfermedades infecciosas, enfermedades propias del embarazo, muchas de ellas no infecciosas, son fisiológicas. Y eso, muchos de esos recursos terapéuticos de los que se habla para tratamiento, para curación o prevención de algunas enfermedades, pues dependen mucho del conocimiento de la respuesta inmunológica, porque muchas enfermedades tienen como brazo efector la inflamación, y la inflamación no es otra cosa más que una forma de manifestación de la respuesta inmunológica. Es la parte que vemos de la respuesta inmunológica, la que nos defiende. Las hambrunas y la desnutrición no es algo que se pueda curar con la respuesta inmunológica, así que esto es un aspecto más bien socioeconómico en el que pues, la inmunología tendrá un impacto como parte de la ciencia que mejore el conocimiento humano y que pueda llevar a que se distribuya mejor la riqueza cuando la gente esté más educada. Bueno, vamos a ver la parte que sí nos toca a nosotros. Esto último a lo mejor nos queda muy lejos, muy tangencial, pero no quiere decir que no tengamos nada que hacer. A ver, ¿qué es la inmunología? Por lo pronto, otra forma de preguntar es ¿qué es la inmunidad? La inmunología es la ciencia que estudia la inmunidad. Bueno, entonces, ¿qué es la inmunidad? Pues la inmunidad es lo que da, a lo que da lugar el sistema inmune. Bueno, entonces, ¿qué es el sistema inmune? Pues, ¿quién sabe? ¿Y para qué sirve el sistema inmune? ¿Qué aporta el biólogo a la inmunología? Quizá de todas estas preguntas es la más importante. ¿Qué va a aportar el biólogo a la inmunología? Para dar respuesta a esta última pregunta, pues tenemos que dar respuesta a las anteriores, para saber exactamente dónde ustedes van a meter la manita. ¿Cómo se define la inmunología? Pues esas son 4 definiciones que podemos dar, 4 de las definiciones que podemos dar de la inmunología. 1, es la rama de la medicina, ya empezamos mal, que estudia los mecanismos fisiológicos de respuesta del organismo frente a la presencia de microorganismos, toxinas u otros antígenos. Lo que todo el mundo sabe, es un mecanismo. ¿Qué es la inmunología? ¿Qué es la inmunidad? Un mecanismo de defensa. 2, rama de la biología que estudia las respuestas de defensa que han desarrollado los animales frente a la invasión por microorganismos o partículas extrañas. Nada más generaliza a todos los animales, no nada más el humano, pero sigue siendo la inmunidad un mecanismo de defensa. 3,
Rama de la biología que estudia los órganos y tejidos que componen el sistema inmunológico, aquel que se encarga de reconocer agentes extraños y emitir una respuesta. O sea, lo que tenemos para un mecanismo de defensa. Caemos en lo mismo. 4. Rama amplia de la biología y de las ciencias biomédicas que se ocupa del estudio del sistema inmune, entendiendo como tal al conjunto de órganos, tejidos, células y moléculas que tienen como función reconocer elementos ajenos dando una respuesta. Ya esto se sale de simplemente un mecanismo de defensa contra qué? Las autoinmunidades, ¿de qué me están defendiendo? Es más bien esto, y todavía es un poquito incompleto, pero es mucho más adecuada esta última definición, el estudio del sistema, que es un conjunto de órganos, tejidos, que están formados por células y moléculas, que tienen como función reconocer elementos ajenos dando una respuesta. Lo único que aquí en esta definición no es adecuado es el término ajeno. ¿A qué le llamo ajeno? Y estas son de las cosas que vamos a tratar de definir a lo largo del curso. ¿Dónde es importante la inmunología? Pues obviamente en salud. Es en lo primero en lo que piensa la gente cuando se le habla de la inmunología. Soy inmunólogo, usted hace vacunas. Bueno, sí. Pero también tiene un impacto importante en la ecología, en la toxicología, en los alimentos. Ustedes saben que en los rastros había laboratorios de inmunología. Desafortunadamente ya no los hay, pero en el rastro había un laboratorio de inmunología. Y al rato vamos a ver para qué diablos había un laboratorio de inmunología en el rastro. Actualmente el impacto de la inmunología llega hasta la biotecnología. ¿Qué significa la biotecnología? Es un concepto muy, muy amplio. La nanotecnología, conceptos muy, 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 muy amplios, que quién sabe qué quieran decir. Y, por supuesto, la investigación. No solo la inmunología como objeto de estudio, sino la inmunología como una herramienta que usan otros investigadores de otras áreas para su trabajo de investigación. En pocas palabras, la inmunología es una ciencia que tiende a ser transversal. Esto es, no es una ciencia que se dedique solamente a trabajarse a sí misma. Inmunología, no, sino es transversal. Impacta en la bioquímica, en la fisiología, en los alimentos, en la ecología, en la biología molecular, en la biología celular, donde ustedes lo quieren meter, ahí tiene influencia la inmunología. Y por supuesto la inmunología se nutre de la biología celular, de la biología molecular, de la psicología, de la histología, de todas las ciencias que ya no son casi únicas, ya prácticamente todas las ciencias, llámenle como ustedes quieran, microbiología, bioquímica, inmunología, fisiología, etcétera, tienen que ver unas con las otras, están muy entrelazadas, tienen una interdependencia cada vez más grande. Yo no puedo hacer inmunología si no sé biología celular. El microbiólogo no puede hacer microbiología si no sabe inmunología. Y así con las demás series. Esto es lo que significa que la ciencia sea transversal. Y asociamos mucho la idea, esta sería una buena ilustración, si alguien me preguntara qué es inmunología, esto es inmunología. Todas estas personas están enfermas, le están tosiendo, esta es una persona sana, esta estaba vacunada o no es susceptible de enfermarse de lo que están enfermos todos los que están a su alrededor, o a lo mejor, peor, esta persona se va a enfermar una vez que salga del elevador donde está esta bola de enfermos. En el curso vamos a definir estas cosas. ¿Qué es el sistema inmune? ¿Cuál es el papel biológico? ¿A qué le llamamos los inmunólogos? ¿A qué le llaman los inmunólogos lo propio y lo no propio? ¿Cuál es la estructura del sistema inmune? Tanto orgánica como celular y molecular. ¿Cuáles células participan? ¿Cuáles son sus productos? Todos pensamos en anticuerpos, pero no son los únicos elementos o los únicos productos de las células del sistema inmune. Y vamos a ver cómo, por un lado, sí, es cierto, su papel es muy importante en la protección contra invasores. Ya después veremos a quién le llamamos invasores. Y en general, una visión mucho más general es el mantenimiento de la homeostasis.
La homeostasis o la fisiología de cualquier organismo estudia, entre otras cosas, sistemas homeostáticos. Y hasta ahorita, pues los fisiólogos nos dicen que hay dos sistemas homeostáticos. ¿Cuáles son los dos sistemas homeostáticos importantes? Pregunta abierta. Pues puede ser la regulación de la temperatura corporal. No, como sistemas. Hay dos sistemas que consideran los fisiólogos como sistemas homeostáticos. El simpático y parasimpático. En conjunto, El nervioso. sistema nervioso, uno. ¿Y el otro? Regulado, por cierto, por el sistema nervioso. Endocrino. Endocrino. No, sí, endocrino. Ajá. Sistema endocrino y el sistema nervioso son los dos sistemas que nos dicen los fisiólogos que son los que mantienen la homeostasis de un organismo. ¿Qué es la homeostasis? Es un mantenimiento del, les iba a decir del estado homeostático. Es el mantenimiento, un sistema de mantenimiento de cómo pensamos, de cómo nos movemos, de cómo procesamos los alimentos, de prácticamente todo lo que hacemos está regulado por esos dos sistemas. Bueno, el sistema inmunológico es el tercer sistema homeostático. Tanto así que eso se ha creado muy recientemente una nueva área de estudio que es la neuroinmunoendocrinología. Es decir, una área del conocimiento que estudia la interrelación del sistema nervioso, el sistema endocrino y ahora el sistema inmunológico. Los tres están estrechamente enlazados para mantener la homeostasis de un organismo, es decir, el estatus de salud, dicho de una manera muy grosera, que no es solamente eso, sino el mantenimiento del organismo como es. El sistema inmune, el sistema inmunológico, como sistema homeostático, pues tiene un éxito basado primero en el tiempo que tiene de evolución. Dice ahí millones de años de evolución. Pues sí, millones de años. Ustedes dirán, pues no tenemos tanto tiempo en la Tierra. Nosotros no, pero hay organismos que sí. Por ejemplo, las esponjas tienen millones de años, son de los primeros seres que ya se acercan a la multicelularidad. O sea, sabrán perfectamente mejor que yo que la multicelularidad o la pluricelularidad ya habla de la distribución del trabajo. Las esponjas no son propiamente multicelulares, sino son aparentemente un montón de células que forman un organismo, pero cada una de ellas hace exactamente el mismo trabajo. Pues no, ya estos organismos ya tienen un sistema inmunológico, ya rechazan, ya tienen, presentan este fenómeno que es muy inmunológico, que es el rechazo de trasplantes. Las lombrices de tierra fueron de los primeros organismos donde aprendimos que un evento inmunológico muy importante era el rechazo de trasplantes. Y eso, pues, los artrópodos en general, las amibas tienen un sistema inmunológico muy primitivo, pero tienen un sistema inmunológico. Entonces, el sistema inmunológico sí, tiene millones de años de evolución, algo habrá aprendido. Por lo tanto, cuando los organismos pasan de unicelulares a multicelulares, de invertebrados a vertebrados, pues van perfeccionando este sistema inmunológico que le ayuda a reconocer el entorno. Y para ese reconocimiento es que se van generando receptores. Todas nuestras células tienen receptores. Todas nuestras células tienen receptores, pero las células del sistema inmunológico tienen un número de receptores, un tipo de receptores muy particulares que les ayuda a reconocer el entorno. Si yo tengo células, por ejemplo, las células musculares que tienen receptores para acetilcolina, para que se pueda contraer.
tengo receptores en las glándulas suprarrenales para producir cortisol, la hormona del estrés. ¿Sí? Pero nuestras células, el sistema inmunológico, tienen receptores para reconocer lo que está fuera de nosotros, qué pertenece a mi organismo y qué no pertenece a mi organismo, incluso receptores para reconocerme a mí mismo. Y esos receptores son los que me dicen, si me ponen una pierna de otra persona, esos receptores son los que van a decir, esta pierna no es de aquí, esta pierna es de alguien más, así que al carambas con esta pierna. ¿Ok? Aunque aquí dice que el éxito del sistema inmune se debe a la acción rápida produciendo moléculas potentes que eliminan los invasores, no siempre, no en todos los casos. Sí hay moléculas como los interferones que se producen a los pocos segundos de que una célula es infectada con un virus. Y rapidito hacen interferones y rapidito hay que hacer una respuesta porque el virus se va a replicar y se va a esparcir en todo mi organismo si no hago anticuerpos. A ustedes que los anticuerpos se producen varios días después de la infección. No se hacen de inmediato. Por eso es que nos vacunaron contra el coronavirus y nos dijeron, usted guárdese por ahí 14 días porque en 14 días usted todavía no tiene inmunidad anticoronavirus, porque los anticuerpos tardan tiempo en realizarse y sintetizarse. Pero algunos otros son de acción, de producción casi inmediata. Las vacunas. ¿Pasó? Porque hay comunicación entre las células. Las células se hablan. Guardas después de vacunarte 14 días. Porque tu sistema inmunológico baja. A ver, ¿alguien quiere participar? No entiendo. ¿O abrió su micrófono? Paola, ¿nos quiere decir algo? Perdón, dejé mi micrófono abierto. Ah, ok. Sí, ve que nos enteramos de otra cosa. Pero bueno. Por eso es que es preferible tener la clase presencial. Bueno, el sistema inmunológico, vamos a ver que tiene enorme comunicación. Las células del sistema inmunológico están muy comunicadas entre sí. Y el sistema inmunológico se ha mantenido y ha perfeccionado su forma de trabajar, su forma de reconocer, su forma de reaccionar, simplemente porque está sujeto permanentemente a presiones evolutivas, que muy importantemente esa presión evolutiva la dan los patógenos. Ya hablaremos de sistemas que son tan polimórficos, tan diversos, que aparte de que nos sirven para reconocer patógenos, nos hacen prácticamente irrepetibles. Inmunológicamente hablando, ninguno de nosotros es idéntico. Aunque buscamos cuerpos y aunque tengamos linfocitos B, T, un tiempo, cada quien tenemos una partecita que nos identifica como únicos y exclusivos en el mundo. Entre los 7,000 millones de personas que hay en la Tierra el día de hoy, inmunológicamente no hay uno que sea igual a cualquiera de ustedes. Y eso se lo debemos a la presión evolutiva. El sistema es perfecto, pero cuando falla, entonces podemos tener, uno, enfermedades alérgicas. Enfermedades más que enfermedades, reacciones anormales a componentes completamente inocuos, por ejemplo, al polen, por ejemplo, a algunos alimentos, por ejemplo, a algunas fibras, algunos metales. Hacemos alergias, que lo podemos ver simple y sencillamente como un simple catarrito o una gran inflamación en diferentes partes de nuestro cuerpo. El sistema inmune está sujeto a deficiencias. Hay un grupo estas sí son enfermedades que llamamos inmunodeficiencias, que son desórdenes o alteraciones en los que algún componente falla, una célula, una molécula o todo un órgano completo. Esto que los biólogos llaman cruelmente o llamamos cruelmente experimentos de la naturaleza. Sí, a ver, ¿qué pasa si a este fulano le dejo de producir cierta célula? ¿Qué le pasará?
y ya vemos qué es lo que pasa, la falta de cierta célula o de cierto órgano, ya sabemos qué es lo que trae como consecuencia. El cuate se enferma, es inviable. O a lo mejor pierde algo que no es necesario y entonces en la progenie de algo ya no se va a mantener, que no sirve para otra cosa, y se va a ir eliminando poco a poco. Pero mientras nos va a causar grandes daños que calificamos como inmunodeficiencias, algunas de ellas pues son incompatibles con la vida. Y de lo que ya hablaron ustedes, las enfermedades autoinmunes, que no es otra cosa más que consecuencia de que el sistema inmune no solamente se encarga de reconocer lo que hay afuera, no solamente se encarga de reconocer patógenos, sino también se reconoce a sí mismo, y ese reconocimiento de sí mismo es fisiológicamente importante y necesario. Pero cuando ese autorreconocimiento se desloca, se desboca, se aloca, en ese momento nos causa una enfermedad, que es la enfermedad autoinmune. Autoinmunidad no es una enfermedad, no es sinónimo de enfermedad. Seguimos teniendo esta idea. El papel biológico del sistema inmune es protegernos de los patógenos. Vamos a irnos quitando esta idea poco a poco. Sí, es cierto, pero no es lo único para lo que sirve. ¿Ok? Vamos a tener otros papeles muy importantes. Necesitamos una comprensión más detallada del sistema inmunológico para poderlo manipular más a nuestro favor. La inmunología ahora se ha hecho uso de metodologías que vienen de otros campos que han sido muy útiles para entender mejor el sistema inmunológico. Aquí los vemos reflejados, por ejemplo, la microscopía electrónica de barrido, por supuesto la microscopía electrónica de transmisión, los fenómenos de inflorescencia, de inmunofluorescencia, la transgénesis, los ratones singénicos, es decir, genéticamente idénticos, en fin, la microscopía electrónica de barrido, la microscopía electrónica de transmisión, la microscopía de fuerza atómica, la microscopía multifotónica, en fin, muchas herramientas que vienen incluso de áreas que ni siquiera son del área de la biología, que vienen de la física y que hemos utilizado a los inmunólogos para el mejor conocimiento de la respuesta inmunológica. Ok, bueno, ¿de dónde viene el concepto de inmunología? ¿Qué tan reciente es o exactamente qué quiere decir la inmunología? ¿Por qué se llama así? Primero, la inmunología, pues si lo seguimos concibiendo como algo que nos va a proteger de las enfermedades, particularmente las causadas por patógenos, pues entonces habrá que empezar por definir por qué caramba nos enfermamos. Las enfermedades están conocidas desde que el humano es consciente de sí mismo. No solo se enferma, se muere. Y en las escrituras, hablando básicamente en el terreno de la religión católica cristiana, dicen las escrituras que nos enfermamos a consecuencia de la rebelión de nuestros primeros padres contra Dios. O sea, que nos enfermemos se lo debemos a Adán y Eva, desdichados, que disfrutaban de salud perfecta, no se enfermaban, pero sabían que si se apartaban de Dios, que los cuidaba, morirían, y rompieron la amistad con Dios. Ya es perfectamente conocido por todo el mundo, incluso seguro hasta por los no católicos, que estos dos rompieron o desobedecieron una instrucción que les había dado Dios respecto a no tocar o no invadir áreas que no les eran permitidas en el jardín, el famosísimo jardín del Edén. Y cuando desobedecieron esa instrucción con Dios, perdieron la perfección y se empezaron a enfermar. En esas mismas escrituras, si bien ya reconoce que el humano no es perfecto y se va a enfermar, dicen estas escrituras, me refiero a la Biblia, los libros de la Biblia, que las personas en salud no necesitan médico, pero los enfermizos sí. Y el médico lo que va a hacer es curar las enfermedades, pero no va a curar por fe, ni con técnicas espiritistas, prácticas espiritistas. ¿Que esto se la cura por fe? Pues
ten fe en que te vas a curar, ten fe en que lo que hace ahora la gente cuando va a la iglesia, ay, fíjate que estoy enfermo, le dicen algo de su preferencia. Me duele esta pata y se me inflamó, por favor, desinflámame la pata, porque no puedo caminar. Entonces es una curación por fe. Te crees sin hacer nada que el santo de la devoción los va a curar. O peor todavía, pues voy a hacer por mí y entonces me voy a ver a estas personas que cogen un huevo de gallina negra y sus ramitas de quién sabe qué y les empiezan a dar sus azotes con las ramitas y les recorren el huevo de gallina por todas partes. Ya, váyase a su casa que usted está curado. Eso es lo que las escrituras no permiten. Sin embargo, sigue a pesar de las prácticas médicas, pues sigue habiendo una gran cantidad de muertes. Esta pintura ilustra algo que ha sucedido muy frecuentemente en la historia no solo de la humanidad, sino en la historia de los organismos vivos. La muerte masiva. Evidentemente lo que están ustedes viendo en esta pintura es una gran cantidad de muertos, posiblemente muertos por una guerra, pero también muertos por una enfermedad. ¿No ven ustedes? Muchos de los muertos no tienen una herida visible. Muchos de estos muertos tienen flechas atravesadas. De diferentes formas el humano va a morir, pero la que le importa al médico es esta, las muertes por enfermedad. Estas muertes por enfermedad pues se conocen desde que, insisto, el hombre tiene conciencia de sí mismo. Pero se empiezan a estudiar ya estas enfermedades con un poco más de detenimiento, con un enfoque un poco más, vamos a llamarle científico, es decir, de conocimiento. Ciencia lo que quiere decir es conocimiento. Ciencia es una palabra latina que en español la traducimos como conocimiento. Y ese conocimiento al respecto de las enfermedades empieza a darse o se empieza a tener ya una referencia documentada a partir del año 2000 a.C., o sea, hace 4,000 años. ¿Qué se decía hace 4,000 años respecto a las enfermedades? Bueno, por lo pronto hasta este momento, hace 4,000 años, todavía se consideraba que las enfermedades eran un castigo divino. Es decir, eran consecuencias de haberse portado mal, a lo que le llamamos pecados o malos comportamientos. Entonces la gente que se enfermaba era porque se había portado mal. Te enfermaste y por eso te fue mal. Todavía nos los decían nuestras mamás hace algunos pocos años. Por portarte mal te enfermaste. Tiene una idea que venía desde allá mucho tiempo lejano y que era de las formas en las que el hombre explicaba lo que no sabía. Un trueno. Entonces, todo no podía explicar, se lo adjudicaba a un dios. Y en una religión monoteísta como la católica, pues todo se debía a un solo Dios. Pero no importa si era uno o si eran muchos dioses, los dioses castigaban a la gente por portarse mal y por eso se enfermaban y no había que buscar explicaciones. Pero cuando hago estas pausas es porque me aparece en la pantalla de mi computadora un mensaje que dice que mi señal de internet es inestable. Entonces yo estoy dando por hecho que ustedes no me están oyendo adecuadamente. Bueno, decía, esta idea te oímos bien. Las enfermedades son por dioses y no por... Sí te oímos bien, pero separa la imagen. Ahí es donde... Pero seguimos viendo el internet, entonces, ¿no? La pantalla de la diapositiva. Sí, no importa porque estas no son imágenes que se estén moviendo. Pero, bueno, gracias. Fíjense ustedes. En Babilonia y en Egipto se le empezó a dar un enfoque diferente a las enfermedades, particularmente a las enfermedades infecciosas. Una de las primeras enfermedades que se empezó a estudiar, que está documentado el estudio, es la que llamamos peste bubónica. La peste bubónica fue muy importante en la época de los egipcios y se le llamó bubónica por esta razón. En esta pintura se está mostrando erupciones en la piel. Todas estas que ven ustedes
bolas en la piel, digamos coloquialmente, estas erupciones en la piel, estas reacciones exantemáticas, es a lo que llaman bubas. Estas bubas son las que sufren las personas que tienen lo que se llamaba peste, la peste bubónica. Por esto era bubónica, por estas bubas. Y no se sabía qué las causaba, pero sí se sospechaba que era una enfermedad que no era un castigo de los dioses, porque se empezó a sospechar y se empezó a documentar que era una enfermedad que se podía transmitir de una persona a otra. Que la persona no lo adquiría así nada más, sino que la adquiría porque estaba cerca o tenía contacto con otra persona que estaba enferma. Hipócrates tiene un concepto un poco, Hipócrates que algunos médicos, la mayoría de los médicos consideran como el padre de la medicina, estamos hablando 1500 años más para acá. Hipócrates considera que las enfermedades son alteraciones en el sistema de los humores. Un poquito diferente la concepción. Allá los egipcios, los babilonios decían, bueno, las enfermedades son transmitidas de una persona a otra, son contagiosas, no vienen de un dios. Pero Hipócrates dice, no, el problema es que las enfermedades son defectos en el sistema de los humores. Los griegos, como ustedes seguramente saben, consideraban que la Tierra estaba formada por 4 elementos. Les preguntaría cuáles, pero ahí están en la diapositiva. Fuego, tierra, agua y aire. Esos eran los 4 elementos en los que estaban constituidos todo lo que existía en la Tierra según los griegos. Hipócrates lo que hizo fue hacer un símil entre los elementos que componen a la Tierra con los elementos que componen a los humanos. Dice Hipócrates, los humanos están formados de 4 humores: el cólera o la bilis amarilla, la melancolía o bilis negra, la flema y la sangre. Son los 4 humores que constituyen al ser humano. Pero todavía más allá, desde un punto de vista filosófico, estos humores, que son la contraparte de los constituyentes de la Tierra, regulan el temperamento. Así el cólera o bilis amarilla da lugar a un temperamento colérico. Tenemos la concepción hoy en día de este temperamento colérico. La bilis negra está asociado con el temperamento melancólico. La flema se asocia con el temperamento flemático, de lo que acusan a los ingleses, que se dice que son muy flemáticos, paraditos muy fifís en la terminología. Y la sangre, que obviamente da lugar a un temperamento sanguíneo. Entonces, se afectaba uno de estos humores y la gente se enfermaba. No es que se contagiara de uno a otro, pero más o menos por la misma época que Hipócrates, médico, da esta idea de las enfermedades, este diagnóstico de enfermedades, Tucídides, no médico, más bien filósofo, escritor, describidor de cosas, empieza a estudiar una plaga que se da en Atenas, en una guerra que llamaron del Peloponeso, que era una guerra básicamente entre los griegos del norte y los griegos del sur. Se empiezan a pelear los griegos entre sí. Y en esas guerras, pues, llega un proceso que hoy llamaríamos infeccioso, que es la peste, y la peste empieza a afectar a mucha gente en los dos lados de los griegos. Unos eran los atenienses y los otros no me acuerdo quiénes eran, pero sobre todo en la parte norte, que eran la de los atenienses, pues ahí empezó a verse que había gente que se enfermaba y moría. El que le daba peste se iba a morir, pero empezó a verse, y era algo que empieza peste, lo cual ya era muy... cuando estén en contacto con otras personas enfermas. Y entonces se acuña un término que viene de la economía, del estatus socioeconómico impuesto por los romanos, que era el estado de immunitas, que quiere decir exención de pago de impuestos. Esta era una cualidad que tenía la gente que servía al Imperio Romano, aquellos que le daban un servicio al Imperio Romano, como comunicar al emperador o a los
soldados romanos, que había algún movimiento raro por ahí en el pueblo. Entonces esta gente, por ir a ver qué estaba haciendo el pueblo, no le cobraban impuestos. Y entonces se decía que estaba exento de pagar impuestos o estaba inmune, con doble M, inmune. Y se toma ese concepto que es socioeconómico político y se le aplica a una cuestión meramente de salud, que es el estar exento de enfermedad. Y de ahí viene la palabra inmunidad, exención de enfermedad, y haciendo específicamente alusión a una enfermedad infecciosa causada por quién sabe qué, pero una enfermedad que evidentemente se contagia de una persona a otra. Y los que se contagian sobreviven a la enfermedad y no mueren, no se vuelven enfermedad y ahora ya están inmunes. Y de ahí viene la palabra, de ahí viene la palabra inmunidad. Y ocurre algo muy importante con la misma peste, que se encontró que era una enfermedad que se transmitía no solamente de un humano a otro, sino que se transmitía de una especie animal a otra especie animal. En principio, la transmisión de la peste se le adjudicó a las ratas, decía que las ratas eran las que transmitían la peste al humano, pero mucho tiempo después se encontró que un organismo que infesta a las ratas, que terminó siendo una pulga, era la que transmitía a través de la picadura el agente infeccioso de las ratas al humano. Bueno, la historia, ahí nace entonces la palabra de inmunología, y con esta observación entonces se empieza a romper esta idea de que las enfermedades son causadas por los dioses, que eran castigos porque la gente se portaba mal, y empieza a tener una idea, empieza a tener una razón más bien terrenal. Y en esa razón terrenal aparece, entre muchas otras enfermedades de índole pandémico, para el mundo conocido en aquel entonces, hablando del siglo XVI, XVII, pues en ese momento el mundo seguía siendo básicamente Europa y Asia. Ese era el mundo conocido. Y en ese mundo conocido aparece una enfermedad o se desata masivamente una enfermedad que se conoció como viruela, del inglés smallpox. Bueno, esa viruela, esta es la manifestación física de la viruela, una enfermedad que era casi mortal por necesidad. Quien enfermaba de viruela era muy, muy, muy altamente probable que iba a morir, pero no por lo que causaba en la piel, porque estas son lesiones causadas por la infección por el virus de la viruela en la piel, erupciones en la cara, en los brazos, en las piernas, en el pecho, y la persona se podía, no está por acá, la persona se podía llenar todo el cuerpo de estas erupciones, que dejaban, cuando la gente sobrevivía, dejaban huellas en la piel, se afectan el tejido de la piel se afecta de tal manera, se deforma de tal manera que cuando se curan estas lesiones, queda una gran cavidad en la piel, no se regenera la cicatriz, no regenera al tejido normal y quedan grandes huellas en la piel. Esas grandes huellas en la piel pues afean o deforman la piel, sobre todo cuando estas se dan en la cara. Y ese es un dato muy importante para la historia de la viruela. Se describe que en el año 1000 después de Cristo se empezó a conocer un tratamiento que idearon los chinos para prevenir que se enfermaran de esta enfermedad las personas, sobre todo los niños. Y el tratamiento era algo relativamente sencillo. Las personas que se infectaban, particularmente los niños, y llegaban a curar, en el proceso de curación, estas lesiones que médicamente o clínicamente llamamos pústulas, estas lesiones, si ustedes las pinchan, le entierran una aguja a esta lesioncita, lo que van a ver es que salía un líquido transparente, incolor, como agüita, pero una agüita viscosa. ¿Ok? Bien. Cuando la gente iba sanando,
estas pústulas se iban secando, dejaban de tener este líquido interno y empezaban a hacerse costras. Empezaba a ser una costra como cuando ustedes se cortan y les sangran, se les empieza a hacer una cicatriz, esa cicatriz después se la rascan y empiezan. Estaba yo buscando una ahorita por aquí que debería de tener, pero no, curiosamente hoy no tengo una cicatriz. Pero bueno, ustedes se cortan, ¿saben? O se pinchan o se hacen una rasgadura, van a ver que después de un tiempo se les hace una costra. Y esa costra pues se va a secar, un día se va a desprender y van a ver que por debajo va a quedar la piel pues, prácticamente intacta y a veces con la huella de esa costra. Bueno, o de esa cicatriz. Bueno, esa cicatriz lo que hacían los chinos es que se la arrancaban cuando ya estaba seca, cuando ya no emanaba líquidos a las personas que se iban curando y la molían, le hacían polvito estas costras. Y este polvito de las costras de las personas que estaban curando de la viruela, las metían en un tubito y las soplaban hacia la nariz de una persona sana a la que le querían prevenir que adquiriera la enfermedad. Y ese polvito, no sabían los chinos, pero se lo sospechaban, ahí iba el agente causante de la enfermedad. Y sospechaban que ese agente causante de la enfermedad estaba en el aire y que se respiraba. Y por eso es que la hacían de esta manera. Por supuesto, ¿qué es lo que pasaba con las personas que eran tratadas de esta manera? Con esta persona que recibía el polvito a través de esta, pues seguramente era un tubo de bambú, ese tubito que por aquí le soplaban a las diferentes imágenes. Aquí también le está soplando esta persona al niño, que a los niños eran más bien a los que se les daba este tratamiento. ¿Qué le podía pasar a esta persona, a esta niña o a este niño o a esta persona que estaba recibiendo este tratamiento? Uno, que se enfermara, era muy probable que se enfermara, pero podían pasar dos cosas. Uno, se curaba, o dos, se moría. Pero como lo que hacían los chinos era seleccionar a las personas que ya se iban curando, ellos suponían que las costras tenían al elemento causante de la enfermedad, pero ya disminuido en su potencial para causar la enfermedad. Y por eso es que tomaban esas costras ya secas. Decían, ya en la costra seca ya debe de estar ese elemento causante de la enfermedad, pero ya no es mortal. Algunas personas murieron, pero la frecuencia de gente que sobrevivió favoreció este tipo de tratamiento, que después fue llevado a otros sitios fuera de la China, sobre todo por estas vías de comunicación que empezaron a hacerse en estas famosas rutas que empezaron a salir de la India y a la India, perdón, de la China y a la China. Ustedes conocerán bien la historia de la ruta de la seda, porque la seda fue un textil muy importante, fue fuente de muchas riquezas en el Asia y se traficaba o se comerciaba, entre otras cosas, la seda. Después de estas rutas que eran meramente terrestres, pues los chinos hicieron rutas que se volvieron marítimas. Habrán oído la famosa Nao, la Nao de la China, que por cierto ni era una Nao, dicen que ni siquiera venía de la China, pero decía que era la Nao de la China que traía supuestamente productos precisamente de China para ser vendidos en América, en México en particular. Bueno, gracias a estos tratados comerciales, entonces fue conocido el tratamiento de los chinos para prevenir la viruela en Turquía. Y en Turquía hicieron una modificación a este tratamiento. El esperar a que las pústulas se secaran llevaba mucho tiempo, por lo tanto, los turcos lo que hicieron fue aprovechar etapas más tempranas, seleccionar las personas que ellos suponían o sospechaban iban a sobrevivir, pero que todavía tenían las pústulas que secretaban este líquido transparente, incoloro en la piel. Y lo que hacían, o lo que se dice que hacían los turcos que ahora llamamos turcos, antes eran los ocupantes del Imperio Otomano, lo que hacían estas personas era tomar hilos, como se traficaba y se manejaba mucho en Oriente la seda. La seda es una vez tratado como textil, da lugar a un hilo muy fino. Por eso las telas de seda son muy, muy caras y muy
importantes, porque saben ustedes que un textil, mientras mayor número de hilos tenga por unidad de área, digamos por centímetro cuadrado, mientras más hilos tenga, pues mayor la calidad. Y la seda, por ser un hilo muy delgado, da lugar a una tela de muy alta calidad. Eso, por cierto, esta situación, por cierto, dio lugar al nacimiento de los microscopios. Estuvo muy relacionado con el nacimiento de los microscopios. ¿Qué hacían los turcos? Pues ellos cogían un hilo de seda, aquí está mi hilo de seda, y este hilo de seda, por ser tan delgado, tenía la cualidad de ser aprovechado para cortar. Ustedes se han cortado seguramente con una hoja de papel. Es muy probable que se hayan cortado con una hoja de papel, con la orilla de la hoja de papel. Pues la seda corta igual. Entonces ustedes, este hilo de seda, se lo frotan a una pústula infectada, queda impregnada de esta secreción de la pústula, que era la manifestación física de la viruela, y entonces este mismo hilo lo frotaban en la piel de las personas que querían curar o que querían tratar para evitar la enfermedad. Se lo trataban, esto rompía la piel y con eso pensaban que quedaba impregnado el causante del mal. Y la persona entonces desarrollaba la enfermedad, pero de una manera bastante benigna, y la frecuencia de muertos por este tratamiento, comparado con la infección natural, con la adquisición natural de la enfermedad en la calle, pues fue muy notorio. Si bien sí moría gente, el número de personas que morían era mucho menor. Y muy importante, este tratamiento fue muy importante desde un punto de vista no de salud, sino desde un punto de vista meramente económico. Y veremos por qué. Bueno, léanse por favor el libro de Paul de Cruz, de los cazadores de Micruz, que ya les puse. Si lo encuentro, les pongo o les saco copias o a ver qué hago. El libro de Robert Reid, de los cazadores los microbios y el hombre, que habla más o menos de lo mismo, pero es otra técnica de escritura diferente. Entonces, el jueves nos vemos por lo pronto todavía por esta vía, y ya tomamos la decisión de si nos seguimos viendo por esta vía o nos podemos ver ya presencialmente en la sala de coworking de la UDIVI en la escuela directamente. Muy bien, bueno, ya, chao. Nos vemos. Luego, Cuídense mucho. Ok, muchas gracias.